Hey, buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo del canal. Hoy vamos a hablar de quién eres en el Señor o sentado en el Señor, o sea, la importancia que tiene eso. Am, el motivo por el que quiero hablar de esto es, bueno, porque Dios me pidió que lo hiciera a las 7 de la tarde, son actualmente las 11, pero bueno, él lo entiende, o sea, me entraron dos llamadas que él orquestó y hasta aquí, y ahora son las 11, pero bueno. Debo ser obediente y lo grabo, ¿vale? Entonces, este vídeo es simplemente para despertar en nosotros un entendimiento de el potencial que nosotros tenemos en Cristo y a qué nos llama Jesús, ¿no? O sea, porque son cosas muy grandes. Porque es importante entender quién eres. Porque si no entiendo quién soy, no entiendo qué puedo hacer. ¿No? Es una cosa importante. Hay un dicho de tienes que saber tu pasado para saber a dónde, o sea, quien sabe de dónde viene, sabe a dónde va, lo típico, ¿no? Pues es importante. Um, Hay una frase muy dicha en el mundo, que es la de, bueno, es que yo solo soy humano, ¿no? Como solo soy humano, sin entender qué significa el hombre, ¿no? Um, una cosa que quiero decir antes de continuar el vídeo, para la gente que ve el vídeo, como siempre lo comento, ¿no? Aquí en YouTube se hablan de cosas un poco más serias. Si queréis leche espiritual o aguachirri espiritual, podéis ir al Instagram, que para eso está, ¿vale? Aquí se hablan de cosas un poco más cargadas, ¿vale? Muy bien. Eh, entonces, esta imagen es la imagen que Dios me dio cuando me dijo que hablara de este tema, ¿no? Y esto hace referencia a un versículo bíblico que ya conocemos todos, ¿no? De que estamos sentados en Cristo, que es bastante interesante, ¿vale? Veremos unos cuantos versículos, ¿vale? Veremos unos cuantos versículos durante la grabación, ¿vale? Que simplemente harán un poco más de referencia y darán un poco más de entendimiento a todo lo que estaré tocando, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que hay que hacer es ¿quién soy en Dios? ¿No? Entonces, esa pregunta lleva a ¿qué es el hombre? ¿No? Entonces, nosotros entendemos que Dios hizo al hombre en su imagen y semejanza. Si entendemos que Dios ha creado muchas cosas, muchos animales, ¿no? Entendemos que al final todas las formas, ¿no? Y todas las creaciones de Dios tienen un propósito, ¿sí? Y la forma de Dios, ¿vale? Que son brazos y piernas, y el cuerpo del hombre, ¿no? Es la forma más perfecta, porque Dios es perfecto. Eso no quiere decir que la forma del ángel que tiene dos alas es imperfecto. Es perfecto también para su propósito, ¿sí? Entonces los ángeles tienen un propósito o varios propósitos por el que Dios los creó, ¿vale? Ahora, si queremos entender cuál es la forma perfecta, esa es la forma de Dios que coincide ser la forma del hombre. Entonces, eso tiene mucho poder, tiene muchísimo poder. Es importante entender que una piedra no puede hacer lo mismo que una vaca, ¿sí? Por formas también, ¿no? Y también por la vida que tiene dentro, que es una cosa muy importante. Por eso Dios, hay un versículo en la Biblia, ¿no? Que dice que si nosotros no alabamos a Dios, Dios levantaría las rocas para que la alabasen. Entonces es una manera de decirnos que, oye, estos están por debajo tuyo, porque no tienen ni vida, pero si tú no me alabas, los levantaré, les daré vida para que me alaben. ¿Sí? Vale, vamos a ello. Entonces, segunda de Samuel 5:12, ¿no? Nos dice que, y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel y que había exaltado su reino por su amor a su pueblo Israel, ¿no? Entonces, este versículo es bastante interesante, ¿vale? Sobre todo en la King James, ¿no? Porque dice, and David perceived he was king, ¿no? Y David percibió que era rey. Era como que no se dio cuenta. Y en este versículo trae al recuerdo eso, ¿no? De, oye, y David se dio cuenta de que, oye, pues sí, pues es verdad que soy rey. ¿Qué ocurre si tú caminas tu vida de discípulo sin entender, o sea, quién eres en Cristo? Porque estás sentado en Cristo.
puedo caminar una vida de discípulo un poco derrotado, ¿sí? Y cuando oro, desde la imaginación de mi corazón, desde mi entendimiento, yo me veo desde una perspectiva, ¿no? Pero si yo entiendo que estoy sentado en Cristo y veo desde dónde estoy sentado y miro las cosas desde arriba, las cosas cambian, ¿sí? Es importante entender que desde donde mires las cosas, cambian las cosas, ¿sí? Si tú miras, no sé, la tele, por ejemplo, si lo miras desde delante y puedes ver bien la pantalla, pues ves bien. Si lo miras desde atrás, pues verás no sé qué verás tú de la tele, aparte de la trasera de la tele. Al igual que cuando estás orando, ¿no? Ya sea por tu familia, por personas, por una ciudad, desde donde miras es importante, ¿sí? Porque desde donde miras te permitirá ver también, y recomiendo por favor que vayáis en el canal y veáis el vídeo que hice de Abre tus ojos espirituales, porque es que es importante. Es importante tener los ojos espirituales abiertos, ¿vale? Al igual que se puede hablar en lenguas, ¿vale? O sea, ver el mundo espiritual no es un don que Dios te esté quitando. Obviamente tendrás que orar y ayunar por ello, pero en oración y ayuno, pues no hay nada malo, ¿no? Entonces, aquí vemos que David se dio cuenta, ¿no? O sea, se enteró de que él era rey, ¿no? Era como que no le entraba cabida, ¿no? Entonces, cuando entiendes quién eres en Cristo y empiezas a caminar en quién eres en Cristo, empieza a ser aún más increíble el caminar de discípulo. Entonces, quiero hacer referencia también a Salmos 8, 4, 5, ¿no? Que dice: ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Entonces, esta es la LBLA, ¿vale? En la King James también pone lo mismo, pero en el hebreo, en el original, ¿vale? Dice por encima de los ángeles, y es verdad, ¿vale? Incluso en esta versión, ¿vale? Se entiende, sobre todo en Hebreos, que es durante un periodo cuando Jesús, pues, tiene que sufrir lo que sufre por nosotros, ¿no? Pero el hombre, o sea, nosotros estamos por encima de los ángeles. Es una cosa que llevo diciendo hace años y siempre diré, ¿vale? Entonces, hay gente que por algún motivo, bueno, no, por algún motivo extraño, no, por el engaño del enemigo, ¿no? Y también por la necedad, adoran ángeles y oran a ángeles. Es una cosa realmente estúpida. No porque no hay que tenerles respeto y cariño a los ángeles porque son hermanos en esta labor para el Padre y el Rey de Reyes, obviamente, pero no tiene sentido orar a un ángel. Y por ello mismo los ángeles, obviamente, ¿no? En la Biblia incluso, ¿no? Cuando alguien, ¿no? Y le dice, ¿qué haces? Levántate. Porque no es correcto. O sea, nuestra adoración va a Dios, ¿sí? Eso es una cosa muy importante. La adoración de todo va a Dios, ¿vale? Pero, especialmente, hablando del tema de los ángeles, estamos por encima de los ángeles. Esto lo comento muy importantemente, y ya hablo de mí, ¿vale? Otra persona que diga lo que quiera, ¿no? O sea, al final, yo hablo de las experiencias que he vivido yo con Dios, ¿vale? Y yo siempre comento, y es una cosa que me gusta comentar, por lo menos cuando hablo con mi mujer, de una experiencia que tuve con Dios de cuando el Señor me dejó ver, ¿no? O sea, los ángeles que había enviado después de oración, ¿no? Y decirles, oye, vale, ir a hablar a esta persona, ir a tratar con esta persona, eso es una cosa que estratégicamente es muy guay en el reino, ¿no? Porque en esta tierra la autoridad Dios nos la ha dado a nosotros. Jesús nos restauró esa autoridad. Entonces es importante entender que los ángeles que están asignados aquí, ¿sí? O sea, nosotros tenemos autoridad sobre esta tierra. Eso es importante, ¿vale? Jesús nos restauró esa autoridad, ¿vale? Sí que veremos qué pasará con la tierra. Obviamente Apocalipsis habla de ello, ¿no? Que habrá una nueva tierra, ¿no? Porque esta tierra está corrompida ya, ¿no? Y entonces Dios pondrá una nueva tierra. Pero la autoridad ya Jesús nos la restauró, que es una cosa increíble y guay, porque te permite hacer bastantes cosas, ¿no?
Y me gustaría hacer referencia también a Efesios 2:6, ¿no? Que dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Claro, si entiendes que estás sentado en Cristo Jesús, dices, a ver, ¿dónde estoy sentado? O sea, ¿dónde estoy espiritualmente? Porque si entiendo dónde estoy sentado, ¿cuál es mi limitación? Obviamente yo no soy Jesús. Tampoco os volváis o perdáis la cordura, ¿vale? Pero Jesús nos ha hecho coherederos, que es bastante potente, ¿vale? Es una cosa realmente poderosa, ¿vale? Nosotros, como dice la Biblia, ¿no? El alumno nunca puede ser mayor que el maestro. Eso es totalmente cierto. Nosotros no somos ni mayores o iguales que Jesús, porque porque no. Pero igualmente Él nos ha hecho coherederos de muchas cosas, ¿vale? Entonces, a muchas personas se les turbia un poco el juicio en este aspecto, porque es como, vale, me ha hecho coheredero, eso significa que tengo que ser igual que Jesús. Sí, ser igual a Jesús en el sentido de manifestar el Espíritu de Dios en tu capacidad. Ahora, eso no te hace Dios, porque hay grupos de personas que esa fina línea, ¿no? Se la han cruzado y se les conoce como los del New Age, que se creen ellos mismos dioses y no necesitan a Dios. Sí que es cierto que la Biblia habla de que somos pequeños dioses, y eso es correcto, sí, debajo de el más grande y el más alto, ¿sí? Entonces, continuando en este tema, simplemente he apuntado 4 puntos, obviamente se pueden encontrar más puntos, ¿no? Que es, ¿qué somos? ¿No? Somos una creación hecha a imagen y semejanza de Dios y redimidos por Cristo, no sé por qué he puesto Cristo, escribiendo rápido, disculpad, Cristo Jesús, hechos coherederos, ¿vale? Entonces aquí hago referencia a 2 versículos bíblicos que me parecen bastante interesantes, ¿no? Uno es Génesis 1, 26 a 28, ¿vale? Donde habla de la creación del hombre, ¿no? Que Dios hizo al hombre en su imagen y semejanza, ¿vale? Simplemente eso, no, o sea, recomiendo leerlo, obviamente. Y también Romanos 8, 17, ¿no? Que dice, y sí, hijos, también herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si en verdad procedemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces es una cosa muy potente. Ser glorificado con Cristo es una cosa muy potente. También es importante entender, ¿vale? Que para nosotros Dios es más que para los ángeles. ¿Qué es lo que quiero decir? Para los ángeles que no han caído, obviamente, que siguen en el reino, Dios para ellos es Padre, Rey, pero no Salvador. O sea, Salvador es para nosotros. Dios es nuestro Padre, nuestro Rey y nuestro Salvador, que es una cosa preciosa. Realmente preciosa. ¿Vale? Nosotros disfrutamos de esa bendición de que Dios nos haya salvado a nosotros. Eso, a medida que lo tratéis con el Señor en el lugar secreto y Él os explique, que no me voy a derramar aquí ni explayar aquí en cómo de importante y precioso que es eso, porque es lo que nos hace coherederos del reino con Jesús. Es una cosa muy importante. O sea, es brutal, ¿no? Apocalipsis 19:16, ¿no? Y aquí he puesto que si somos coherederos, somos por ende reyes, por debajo del Padre, pero reyes igualmente. Es importante entender, y Apocalipsis 19:16 habla, ¿no? Sobre la escritura que tiene Jesús, que se le nombra el Rey de Reyes, ¿vale? Si nosotros somos coherederos con Él, y Él es un rey, ¿sí? Nosotros también somos reyes, pero Él es el Rey de Reyes, que somos nosotros, ¿no? Entonces, esa duda yo la tenía hasta que el Espíritu Santo me lo aclaró, ¿no? Esos son dudas que el Espíritu Santo te va aclarando en varias horas de oración,
¿no? Porque una cosa es una idea, otra cosa es que Dios te lo diga directamente. Entonces va bastante bien. Si alguno no está de acuerdo con todo lo que digo, que cierre el vídeo y que vaya a jugar al pádel, ¿vale? Entonces no estoy aquí intentando rogarle a la gente que me crea, yo simplemente digo las cosas que he vivido con el Señor en mi canal de YouTube. Entonces, ¿vale? A partir de ahí, otra cosa que también podéis hacer es ir al Señor y preguntárselo directamente, en vez de teorizar de que, bueno, es que no lo sé, entonces como no lo sé, no te creo, ves al Señor y pregúntale directamente, ¿vale? Todo es más fácil, ¿vale? Entonces, el tercer punto, que no veis aquí porque está mi cara por aquí, dice, nuestro reinado es la tierra, y como hemos corrompido esta, habrá otra en la que podamos reinar con Cristo como debía ser, ¿vale? Y aquí hago referencia a Apocalipsis 21:1, ¿no? O sea, donde habla de la nueva tierra, ¿no? Que dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Entonces, Dios nos creó para reinar en esta tierra, ¿vale? Me gustaría entrar en las cosas que Dios me ha dicho acerca del cuerpo de Adán, ese cuerpo glorificado que Dios le dio, dimensiones y tal, porque nos hemos ido empequeñeciendo, pero eso quizás lo tocaré en otro vídeo, pero el cuerpo de Adán no es este cuerpo. Tristemente, era un cuerpo mucho más capacitado, no a nivel de cosas raras, simplemente, sí, sí, o sea, un cuerpo mucho más capacitado para las labores que Dios quería que hiciera, ¿no? En el libro de Enoch también hay un poco más de detalles acerca de la altura. Adán medía 9 metros, ¿vale? Y esto el Señor me lo ha confirmado a mí. Vuelvo a repetir, o sea, porque esto es lo que yo creo, lo que yo he recibido del Señor. Y cuando yo digo que yo creo, no digo desde una duda, porque entonces no puedo decir que lo he recibido el Señor. ¿Vale? Entonces el Señor me lo ha confirmado a mí. Quien tenga dudas, que vaya al Señor y se lo pregunte, ¿vale? Entonces, nuestro reinado es en la tierra y como hemos corrompido esta, habrá otra en la que podamos reinar con Cristo como debía ser. Es importante entender que cuando Dios tiene un propósito, se cumple. ¿Sí? Se cumple. No es... Si Dios dice que Sodoma y Gomorra lo va a borrar, yo entiendo que Abraham, por misericordioso, ¿no? O sea, va a ir, bueno, Señor, pero va a pasar, ¿vale? A no ser que haya arrepentimiento, obviamente. Como el caso de Nínive, pero bueno. Cuando Dios Dios nos creó para el propósito de reinar sobre la tierra, ¿no? Entonces, ese propósito de reinar como Él quiere, ¿vale? Pasará. Sí que será con la ayuda de Jesús, porque Él es el Hijo del Hombre, ¿no? Es el hombre perfecto, precioso. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Pero Él nos enseñará, ¿no?, cómo llevarlo bien. A su imagen y semejanza, ¿no? Eso será una cosa realmente bonita. Y también hago referencia a lo que hizo Jesús, podemos hacer, ¿vale? El Espíritu Santo me dijo que apuntar aquí Mateo 14, 22 a 33, ¿vale? Son los versículos donde vemos a Jesús hacer varios milagros, ¿vale? Yo anteriormente me fijaba en un milagro, pero es que aquí hay varios, y ahora lo leeré. Mateo 14, 22 a 33. Si queréis podéis pausar el vídeo, abrir Mateo 14, 22 a 33, para que lo podamos leer juntos, ¿vale? Entonces, los versículos dicen así: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Entonces, ¿ahora qué está pasando? Jesús despide a la multitud, él sube al monte, para orar. Y al anochecer estaba allí solo. ¿Dónde? En el monte. ¿Sí? Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra, o sea, bastante lejos, metido bien en el mar.
y era azotada por las olas del mar. ¿Sí? Entonces vemos que Jesús está en la montaña. ¿Sí? Él está en la montaña y el barco está siendo azotado por las olas del mar, ¿no? Y azotado por las olas porque el viento era contrario. Estoy leyendo la LBLA, ¿vale? Por si dudáis en traducciones. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vale, entonces, es interesante porque en la King James, que salió un poco antes de la Reina Valera, ¿vale? Especifica y dice, and immediately. Entonces, quizás aquí se entiende como que, pues se puede entender como que no, porque tal, porque esto, yo digo lo que Dios me dijo a mí, ¿vale? Entonces, Jesús, a la gente le va a chocar aquí, se teletransportó desde la montaña al medio del mar y él caminó hacia ellos porque sabía que iban a temer. Él ya sabía que iban a temer de que un hombre estaba caminando sobre el mar. Pero para ir desde la montaña hasta el punto donde estaban, porque él se quedó orando hasta tarde, se teletransportó desde ahí hasta el medio del mar. Por favor, para que el que no crea que la teletransportación existe, cuando ya ha ocurrido, que se lea bien su Biblia, ¿vale? Porque ya ocurrió en otro versículo, en otro pasaje. Leedlo, ¿vale? Entonces, y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Él ya lo sabía eso, ¿no? Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. ¿Cuántos milagros van ya? Ya van 2, ¿vale? Jesús se teletransporta, según está caminando sobre el mar, es decir, que su cuerpo, ¿vale?, era más liviano que el agua. ¿Cómo puede ser, no? Por eso hablaba del tema del cuerpo de Adán, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema, porque entiendo que al final la carne hay que ir dosificándola. A mí también me costó tragarlo en su momento. Y aún hay cosas que no puedo decir, a no ser que Dios me diga que lo diga, ¿no? Entonces, 27. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro, dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó, diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Aquí hay otro milagro, ¿vale? Jesús calma el viento, ¿vale? No creáis que el viento se calma por coincidencia. Oh, mira, simplemente, bueno, al final ya le tocaba el viento. No, Jesús calmó el viento como había hecho en otro pasaje cuando estaba durmiendo, ¿sí? Entonces, los discípulos veían muchas cosas para saber que Jesús era Dios, ¿vale? Ya van 3 milagros, ¿vale? Una persona que sabemos que está orando en la montaña, hasta muy tarde, empiezan a azotar las olas, se teletransporta hasta ahí, camina sobre el agua, ¿sí?, calma las olas. No, es que, de hecho, lo que me dijo el Espíritu Santo que quiero aclarar aquí es que aquí hay 2 cosas, ¿vale? Aquí está el viento y el mar. Obviamente van un poco correlacionados, ¿no? Pero es importante entender, y no, aquí lo que me dijo, gracias Espíritu Santo, lo que me estaba recordando, era que Jesús caminó en medio del agua mientras las olas azotaban. Quiero que entendáis que aquí el agua no estaba calmado. Estaba con oleaje fuerte. Tanto que zarandeaba un barco. Entonces, ¿cómo puede él caminar sobre el agua si las olas son, ya no por el caminar sobre el agua, eso es una cosa, digo por el oleaje? Las olas son tan fuertes que azotan un barco entero. Y él, tan tranquilamente, camina sobre... Aquí hay 2 cosas ocurriendo. No solamente él caminando sobre el agua, pero estas olas, como él es quien partió el mar,
esas olas saben de no mojar al Rey de Reyes. Hay varias cosas ocurriendo con nuestro Rey aquí. Cuando entiendes quién eres en el Rey y empiezas a entender un poco más, que yo también estoy aprendiendo, quién es este Rey, empiezas a entender que cuando Él hace una cosa, sobre todo cuando Él hace una cosa, pasan varias cosas. Dios es un es un Dios de milagros. Es una cosa importante. Entonces todo lo que Él hace es increíblemente increíble. No es una exageración, simplemente es increíble. Cuando no tienes esta visión de Dios es increíble y quién soy en Dios, ves un milagro que es Jesús caminó sobre el agua. ¿Sí? Aquí pasan varias cosas, porque fuerte oleaje y este tío caminando súper tranquilamente. Entonces estas olas no le están afectando y entonces dijeron, es un fantasma. Porque las olas no le están afectando, o sea, no le están... Parece como que le traspasa. Algo pasa aquí. Pero él es el mismo que partió el mar en Egipto, cuando huían. Que él partió el mar rojo. Él es el mismo. ¿Vale? Bueno, acabo de leer, ¿no? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces, los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, en verdad, eres hijo de Dios. ¿Vale? Vale. Eso está cubierto. Aquí pongo una cosa que es, siendo reyes estamos hechos para luchar contra potestades. ¿Sí? O sea, en realidad no están a nuestro nivel, porque tenemos que luchar contra otros reyes. Pero por lo menos, el discípulo que de verdad pasa las horas que Jesús quiere que pasemos en oración, que son muchas, en oración, en ayuno y en comunión con Dios, al final, o sea, de verdad cuando creces, como por ejemplo vemos con Daniel, que Daniel creció en oración, Daniel oraba cada día, sus horas con sus ventanas abiertas, eso cuando lo mantienes de verdad en una cercanía buena con Dios, entiendes que debes orar por la nación de Israel y entiendes que tu respuesta debe venir. Entonces vino ese ángel y dijo, no, en verdad, Daniel, en verdad me retuvo el príncipe de este. Disculpa. Ya estoy con tu respuesta. ¿Sí? Nosotros si somos reyes y las potestades y los principados son príncipes, es importante entender dónde estamos y además nosotros estamos sentados en Cristo. Entonces, ¿desde qué posición? Hice unos vídeos hace unos años, creo, o hace un año, no recuerdo, de Tomad Dominio, una serie de vídeos, ¿no? Y hablé un poco acerca de lo que Dios me enseñó y estaba aprendiendo en ese tiempo acerca de Efesios 6, ¿no? Cuando habla de demonios, poderes, huestes, principados, todo eso tiene su rango. Es importante entender que un principado no está por debajo del demonio de tu abuela, ¿vale? Cuando digo tu abuela, no digo que la abuela de que me está escuchando tenga demonios, es simplemente un ejemplo, ¿vale? ¿Vale? Entonces, hay rangos. Pues en ese rango, si entiendes de verdad dónde estás en Cristo y para qué fuiste creado y quién eres, estamos por encima de todo eso. Todo eso está por debajo de nuestros pies. El error más grave de Adán fue darle el reinado de un rey que Dios le hizo a Adán a un príncipe. ¿En qué reino ocurre eso? Bueno, en el de España, ¿no? Que el rey Juan Carlos... Es broma. No, vamos a centrarnos en lo que estamos. Normalmente no funciona así. ¿Sí? Los reyes no deben delegar el reinado a príncipes que estén por debajo suyo.
o el hombre delegarle el reino a un ángel, sea caído o no. Entonces, cuando Adán pecó, le delegó el reino a esa rata, conocido por nombre como Satanás. Siendo reyes, estamos hechos para luchar contra potestades, mínimamente, ya que estamos por encima de ellos, ¿vale? Entonces, sí, ahora mismo estamos luchando correctamente, como dice Pablo, ¿no? En Efesios 6, contra todo eso, ¿vale? Pero es importante entender quiénes somos. Nosotros estamos aquí, deberíamos estar diciéndole cada uno de ellos, o sea, y por eso 12 fueron suficientes. Porque si estos 12 entendieron que, pues voy a ir a España y la voy a liar parda, y lo creyeron, lo consiguieron. Y no solamente la liaron durante... O sea, lo que Jesús hizo con ellos se extendió durante años. Durante cientos de años. Eso es potente. ¿Sí? Nada, daré 3 testimonios que yo creo que, bueno, son un poco relevantes para entender un poco lo que estoy intentando transmitir, ¿vale? Aquí. Um, el primero me moveré un poco por aquí, ¿vale? El primero es, hubo unos meses que yo predicaba bastante en terraza, ¿vale? Y el Señor también me tenía practicando el tema de ordenar al tiempo, ¿no? Entonces, una cosa que va bastante mal para cuando quieres salir a llevar el Evangelio es cuando llueve, ¿vale? Entonces yo me había marcado un objetivo de salir, creo que eran los domingos por la tarde, durante 6 meses o algo así. Bueno, en realidad el objetivo era durante un año, pero se me acortó, ¿no? Entonces, ocurrió que algunos días cuando quería salir quería llover, ¿no? Entonces el Señor me tuvo practicando el tema de declarar al cielo que cerrase la boca y que no lloviera. Y nunca llovió. O sea, no recuerdo ningún día que quería ir a predicar y eso simplemente si el Señor me dice salir a predicar hoy, se sale a predicar y le digo al cielo que deje de llover y deja de llover. Entonces, eso es una cosa que he podido vivir o sea, cada día y de hecho mi mujer Dorcas lo ha podido presenciar y, y es como, what the... Eso pasa. Estamos totalmente capacitados para hacer eso. Jesús ya nos lo enseña. ¿No? Jesús le dice a los vientos que se calmen y se calman, y le dice al mar que se calma y se calma, y le dice al cielo que haga lo que Él quiera, porque Él es el Rey de Reyes. Entonces, si Él nos ha dado autoridad sobre esta tierra, ¿por qué debe ser extraño eso? No lo es, ¿vale? A veces, la mente, ¿no? La mente de algunos discípulos les limita, ¿no? Algunos discípulos piensan que, oye, pues, claro, he podido orar contra este cáncer, este no sé qué. Bueno, es que el tiempo, bueno, pásate un poco más de tiempo en oración, en ayuno. Llegarás, no es tan complicado. Si hay brujos haciéndolo y son de la séptima división, ¿cómo no lo vas a hacer tú? Que eres coheredero con Cristo. Otro testimonio. Fue un día orando. El Señor me abrió un poco los ojos, ¿no? Bueno, un poco, bastante los ojos, para ver qué hacían mis oraciones, ¿no? Entonces, estaba haciendo guerra espiritual sobre una zona y pude ver cómo caían bombas a cada oración. Pum, 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 como, un poco como la foto, ¿no? Entonces dije, wow, o sea, qué poder tiene la oración, ¿no? Pero, claro, si oras sin ver, sin creer en el poder de las oraciones, piensas que tus oraciones solamente son palabras vanas, pero no lo son. Tienen mucho poder, muchísimo poder, y por eso Jesús dice que oremos siempre, que si orásemos siempre y mantuviéramos una vida de oración y comunicación con Él, eso es una cosa impresionante. Otro testimonio que pongo aquí, ¿no? El Espíritu Santo me dijo que nuestro cuerpo actual no podía aguantar toda su gloria, ¿vale? Era un día que estaba en oración, no recuerdo cuántas horas fueron, y cuando se trabaja el tema de simplemente estar en la presencia de Dios durante horas, llega a un punto, ¿no? Que, o sea, al final entregas tu cuerpo,
El cuerpo también lo puedes someter a Cristo. No es que la carne, solo, o sea, la carne también la puedes someter a la voluntad de Cristo. ¿Vale? Es que la gente piensa que es que al final mi carne es mi Dios. No. La carne dice que se calle y se calla también. O sea, entonces, bueno, al final entregué, ¿no? Entregué. Dije, vale, Señor, te entrego mi cuerpo, ¿no? Te entrego todo, ¿no? Y después de varias horas en oración pude de verdad dejar ir. Es importante entender que, claro, como somos tan físicos y queremos controlar tanto, después de varias horas en oración, hablando en lenguas y tal, o sea, vas como soltando, 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 hasta que le entregas todo, ¿no? Al Señor. Pero claro, yo ya una hora, creo, en ese estado, ¿no? Y sentía que de la fuerza de la presencia de Dios en mi cuerpo iba a reventar. O sea, era demasiado poder. Es que simplemente era demasiado poder. Era tanto poder que ya o sea, empecé a entender, no llegué hasta el punto de Jesús, que oró tanto que sudaba sangre, pero empecé a entender cómo Jesús pudo llegar hasta ahí. Es que hay puntos que este cuerpo actual empieza como a desintegrarse ya de la potencia del poder de Dios. Y yo en ese punto, ¿no? Después de orar, ¿no? Ay, orando en lenguas, sudando, sudando, tal. Y es una experiencia impresionante, ¿no? Pero, y yo le pregunté al Espíritu Santo. Le dije, bueno, aquí me he sentido bastante como que estabas ahí bastante fuerte, ¿no? Y él se rió. Y me dijo, si solo apenas te tenía puesto un dedo encima. Y yo, si eso es apenas ponerme un dedo encima de su poder, de verdad, y ya estaba a punto de implosionar, Dios es bastante increíble, ¿no? Entonces, estamos hechos también, ¿no? Para que en nosotros se manifieste su gloria. Eso son cosas que decimos y lo decimos muy a la ligera. No, es que estamos hechos para que se manifieste la gloria de Dios en nosotros. Ya, es bastante. Es bastante. Si están los querubines así tapando, bueno, eso ya lo hablé en otro vídeo, ¿vale? Pero bueno, y ya acabo con, disculpad, acabo con Lucas 4:14, ¿no? O sea, pero bueno, aquí pongo que no hay límites en tu crecimiento con Dios. Pero tu crecimiento en Dios está fuertemente enlazado con oración, ayuno y sometimiento a la voluntad de Dios, ¿vale? Entonces, no hay límites. Todo lo que nosotros vemos a Jesús hacer, podemos hacerlo. Todo lo que vemos a Jesús hacer, podemos hacerlo. Todo lo que vemos a Jesús hacer, podemos hacerlo. Ahora, todo lo que Jesús nos dice que hagamos, hagámoslo. Si Jesús, para salir lleno del poder del Espíritu Santo, lo primero que le hizo hacer el mismo Espíritu Santo, porque la Biblia dice que fue llevado por el Espíritu Santo, fue a orar y ayunar durante 40 días. Que esta oración fue sin agua y sin comida y sin nada. Primero entendemos que seguramente durante la vida de Jesús ya oraba y ayunaba. A ver si alguno va a creer aquí que aquí Jesús no oraba y ayunaba. Sí, ¿vale? Porque él decía cuando oréis, cuando ayunéis, ¿vale? Pero en su caminar con Dios, él llegó hasta ese punto de poder perdurar esos días porque él sabía que iba a tomar, nos iba a salvar. Entonces, pero también tenía que salir con el poder del Espíritu Santo. Entonces, en este reino, yo no sé de otros reinos. Yo hablo del reino en el que estoy y tengo el privilegio de estar. En este reino, el poder viene con oración y ayuno. Entonces, eso lo puedes ver en las cantidades de veces que oras para que se sane alguien. Jesús oró una vez por el Gadareno y pasaron muchas cosas ahí.
Si tú estás orando 2, 3, 4 veces, ya entiendes que bueno, que no pasa nada. O sea, obviamente está creciendo ahí, pero entiendes que aún no estás ahí. Si para echar demonios estás ahí tus 10, 15, 20, 30, 40, 50, 1 hora, 2 horas, 3 horas para echar el demonio, y Jesús echaba a todos de un plis plas, entiendes que no tienes el poder suficiente aún. Poder y autoridad tienes porque Dios te lo ha dado, sí, pero no tienes suficiente aún. Ora y ayuna más. No intentes meterlo en un, bueno, es que Abraham no lo entiendes y no sé cuánto y no sé qué. Yo te digo lo que yo he visto y he vivido. Hay niveles en oración y ayuno que los demonios de la gente ya no hace falta que estés ahí. Simplemente acercarte y ya la gente se manifiesta muy fuertemente sus demonios. Entonces, otra cosa es que en tu corazón no quieras orar y ayunar 40 días por tu ciudad, con agua, porque es lo que vas a poder hacer, o con agua y líquidos o lo que sea, en oración durante 5 horas al día, porque también es importante entender que oración y ayuno, sobre todo el ayuno, no es en plan pasar hambre y ya está, implica oración. No, no es que oro 20 minutos al día cuando ayuno. Estás pasando hambre. O sea, obviamente Dios te da la victoria, pero no sé si me empiezo a explicar. Entonces, tu potencial como hombre, como hijo, ya sé que me verán chicas y mujeres también, ¿no? Pero como hijo, hablando de madurez, ya no hablo de sexualidad, ¿no? Pero como hijo de Dios, está muy relativamente unido hasta dónde estás dispuesto a llegar con Dios. Jesús, en una noche con un poco de viento, bueno, un poco no, bastante viento, se teletransportó, caminó sobre el agua, esas olas no le hicieron nada, calmó el viento y quizás era un martes. Y seguramente los días siguientes pasaron cosas también bastante potentes. Todos podemos llegar a eso, pero no va a ser sin oración y ayuno. Y es importante entender sobre todo que hay oraciones y hay oraciones. Hay conversaciones tranquilitas con el Señor, eso está muy bien. Y luego hay las oraciones que hacen que sangres, como Jesús. ¿Sí? Con eso dicho, yo digo, soy una persona que dice las cosas, sobre todo si lo veo claro, lo digo con mucha firmeza. Porque no veo el sentido de decir que creo así, bueno, creo cuando Dios me lo ha enseñado a mí. Otra cosa es que tú no te lo crees. Yo ahí no puedo hacer nada. Yo las cosas que no sé digo que no lo sé. ¿De qué me sirve? O sea, pero las cosas que el Señor a mí me ha dicho que es verdad, diré que es verdad. No sirve de nada ir regateando en una cosa que Dios te ha dicho que es verdad a ti. Que tú lo dudas, oye, pues sube arriba. Sube arriba. ¿Vale? Y si Dios te dice que soy un mentiroso y que todo esto es mentira, que tú con tus 5 minutos de oración y que lo que tú haces ya es suficiente y ole tú porque eres buenísimo, pues haces un vídeo y me desmientes y dices que soy aquí lo que tú quieras. Y lo haces y te quedas tan pancho. Es gratis. ¿Vale? Entonces, si os ha gustado el vídeo y le queréis dar un like, pues bueno, pues irá bien porque lo verán más, gente, más personas. Si quieres compartir el vídeo también, recomiendo que lo compartéis. Si no sois partes del canal y os queréis suscribir, suscribiros que es gratis y si no, no pasa nada. Y nada, sin más, si queréis dejar algún comentario, también los estaré leyendo. No quiero decir que responda a todos. Y nada, que Dios os cuide y nos vemos en la próxima. Hasta luego.